Saludos, señores estudiantes. Nos toca hoy día ver la unidad número 3, sesión número 3, el cuento. El cuento es una narración muy breve, muy corta, que relata en forma de secuencial hechos ficticios. El cuento se presenta personajes, los personajes principales que viven un cambio a lo largo de todo el trama, de toda la redacción del cuento. El desenlace, que puede ser sorprendente o invertir la cronología. En un cuento pueden combinarse diferentes tipos de recursos narrativos dependiendo de la intención que tiene el escritor para llegar al lector. En los cuentos es fundamental que la participación del lector para poder concluir toda la historia. Hay diversos tipos de cuentos. Entre los diversos tipos de cuentos, nosotros nos podemos darnos cuenta que para escribir estos tipos de cuentos pueden mencionarse lo siguiente. El diálogo. En un cuento tiene que haber un diálogo. Reproducir directamente lo que dice el personaje mediante el uso de guiones. ¿Cómo sabemos nosotros que un cuento tiene un diálogo? Los guiones o las rayitas, como nosotros le decimos, nos indica que es lo textualmente lo que dice ese personaje y esto le llamamos diálogo. La secuencia de acción, que son fragmentos que enuncian acciones realizadas por los personajes a lo largo del cuento. Estas secuencias en acciones son dadas en paréntesis. La descripción, que es la enumeración de las características de los personajes, los objetivos, las situaciones que tienen. Dentro de las descripciones, también hay acciones llevadas a cabo por los diferentes tipos de personajes que se encuentran en un cuento. Dentro de estos tenemos diferentes tipos de cuentos, los cuentos maravillosos, tenemos los cuentos fantásticos, tenemos los cuentos de ciencia ficción, los cuentos policiales, los cuentos realistas, los cuentos de terror. Vamos a hablar cada uno de estos tipos de cuentos. Entonces recordemos, antes de ver los tipos de cuentos, recordemos entonces que un cuento es un relato breve de peripecias reales o a veces ficticias. De acuerdo con los temas que se aborda, se reconocen diferentes tipos de cuentos. Los cuentos de hadas, donde aquí contienen personajes folclóricos, duendes, hadas, brujas, elfos, sirenas, gigantes, y se ubican en un lugar muy indeterminado, en una época muy lejana, donde encontramos príncipes, caballeros. Una de las características que tienen estos cuentos de hadas es la presencia de la magia y las situaciones relacionadas con ella. Los cuentos fantásticos, que se caracterizan por la presencia de fenómenos sobrenaturales y extraordinarios a lo largo de toda la historia. Aquí se mezcla un mundo muy mágico de fantasía con el mundo real. Los personajes principales viven situaciones fantásticas o imposibles que explican la manera lógica. Los cuentos de terror. El propósito es causar miedo. En estos tipos de cuentos, no. El propósito fundamental es causar miedo al lector. Por lo que ocurre o recurre la descripción de lugares oscuros, desconocidos, donde el protagonista se enfrenta a amenazas que lo ponen en riesgo. Dentro de estas vemos situaciones sobrenaturales, los temas que incluyen la locura, la muerte, el demonio. Una de las características principales que tiene el cuento de terror es que los escenarios siempre se hacen en lugares oscuros, en castillos, con telarañas. Los cuentos policíacos se centran en la resolución de un delito, donde un detective une pistas para encontrar al culpable, de manera que se lleva a cabo un crimen, cómo se lleva el crimen y cómo se lo resuelve.
Los cuentos románticos, donde su historia se caracteriza por centrarse en una historia de amor y en la lucha para salvar los obstáculos que se interponen siempre, aquí tienen un final feliz. Los cuentos de ciencia ficción. Este género relata hechos que pueden ser creíbles debido a los avances científicos y tecnológicos. El contenido de estos se basa en supuestos científicos que pueden lograr algo en el futuro o podrían lograr varios inventos en el futuro. Estas historias pueden situarse en el espacio, en la Tierra, con saltos en el tiempo, en el futuro, generalmente en otra época. En los cuentos de ciencia ficción tenemos viajes interesantes, desastres naturales, robots, realidades virtuales, vidas extraterrestres, viaje a algo desconocido, tecnologías muy avanzadas. Los cuentos realistas. Todas las situaciones pertenecen a la vida cotidiana que tenemos. Utilizan personajes muy comunes que viven algún hecho relevante en sus vidas. Como tal, al final siempre llegan a la felicidad. El microcuento es un relato breve, escrito en pocas líneas, al que no le pueden sobrar palabras, ni detalles que no sean estrictamente relevantes. El microcuento debe empezar y terminar con el mismo sujeto o situación. Su lectura implica el desarrollo de una imaginación y creatividad, así como el ejercicio de una interpretación. Aquí el lector o la lectora deben en su mente recrear el contexto de este microcosmo. En términos generales, tiene las mismas características de un cuento, pero con algunas particularidades. Como su palabra lo dice, microcuento. Es algo muy resumido, muy corto. Hasta la siguiente clase.